Entre el año 1569 y el 1795 existió en la Europa del Este un estado llamado la Mancomunidad Polaco-Lituana, también conocida como la República de las Dos Naciones, y a partir de 1700 como simplemente la República de Polonia. Este estado europeo surgió tras la unificación del Reino de Polonia y del Gran Ducado de Lituania en 1569 en la conocida Unión de Lublin. En su apogeo llegó a tener poco más de 10 millones de habitantes, alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio, una gran diversidad de grupos étnicos como polacos, lituanos, rutenos, rusos, ucranianos e incluso judíos, entre otros. Y uno de los ejércitos más poderosos de Europa, siendo responsable que en gran medida Europa no haya sido conquistada por los otomanos en 1683. A pesar de ser una monarquía como la mayoría de las naciones en el mundo en esa época, había algo muy peculiar que diferenciaba a la República de las Dos Naciones del resto de sus vecinos despóticos y absolutistas, y era su forma de gobierno que podría ser descrito como un prototipo de la democracia moderna. La administración política de la República de las Dos Naciones era conocida como la Libertad Dorada, y consistía en que existía un rey, que era electo democráticamente, pero el poder de este estaba limitado por una serie de leyes y por un poder legislativo o un parlamento, y a su vez, cada subentidad de esta república tenía cierta autonomía. La Libertad Dorada se describía a sí mismo como: nuestro estado es una república bajo la presidencia del rey. Cabe destacar que estas elecciones democráticas no eran a través de un sufragio universal. Los nobles y los terratenientes eran quienes ejercían el derecho al voto. Estos conformaban un 10% de la población total. Si bien en su momento la República de las Dos Naciones fue uno de los países más poderosos de Europa, este país gradualmente participó en conflictos bélicos como la Guerra Sueco-Polaca de 1655 o la rebelión de los cosacos en Ucrania en 1648, en donde gran parte de su territorio fue ocupado por ejércitos enemigos, y estos ejércitos recurrieron a los saqueos y a las tácticas de tierra quemada, destruyendo completamente la economía interna de la nación y haciendo descender drásticamente su población. Finalmente llegó el año 1791, y fue justo en uno de sus últimos años cuando llegó el momento clave. Ese año el Parlamento polaco, en uno de sus desesperados esfuerzos por reformarse, redactó y puso en vigor la Constitución del 3 de mayo, que fue la primera constitución de Europa y la segunda en todo el mundo después de la Constitución de los Estados Unidos. Esta constitución separaba efectivamente los poderes del Estado, o sea, judicial, legislativo y ejecutivo. Garantizó la protección y otorgó derechos a los siervos y a los campesinos, o sea, la clase social más baja, con el fin de evitar abusos por parte de la nobleza y para fomentar la participación política de esta clase social en el país. Y por último, garantizó la libertad religiosa en todo el país. Esta constitución estaba sin duda adelantada a su época y trajo por primera vez a Europa lo que se conoce actualmente como una monarquía constitucional democrática, en donde los derechos de los hombres por primera vez estaban garantizados por una carta magna independientemente de su clase social o raza. Sin embargo, la República de las Dos Naciones tenía un gran problema, y eran sus vecinos. Inmediatamente después de poner en vigor su constitución, el Imperio ruso vio con muy malos ojos esto, ya que temía que esto pudiera causar una oleada liberal y persuadir a sus siervos rusos de levantarse en armas y exigir más derechos. Así que se puso en contacto con el resto de los vecinos de la República de las Dos Naciones. Prusia, quien tenía una alianza con la República, rompió dicha alianza y se unió al Imperio ruso. Y el Imperio austriaco, que años antes había sido salvada de los turcos por la misma República de las Dos Naciones, también se unió al Imperio ruso. Y a partir de 1792, un año después, estos tres imperios terminaron repartiéndose el territorio de la República de las Dos Naciones como si de un pastel se tratase. En 1795 finalmente estos tres imperios terminaron anexándose a la debilitada República de las Dos Naciones, y esta nación llegó a su fin. Prusia, Rusia y Austria también acordaron hacer todo lo posible para borrar y eliminar el nombre de la República de las Dos Naciones, su constitución y otros logros de la historia y del conocimiento general del público.
Polonia como tal no volvería a existir sino hasta más de 200 años después, con el establecimiento de la Segunda República Polaca de Józef Pilsudski en 1918. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.